Bien, vamos a comenzar esta charla sobre emigrar. Emigrar es el acto eminentemente humano, dado que desde el mismo momento en que aparece sobre la Tierra, comienza a emigrar buscando siempre mejores lugares donde habitar. Por esa razón, los hombres se fueron ocupando intensamente los tres continentes, África, Asia y Europa. Este proceso duró cientos de miles de años. Sin embargo, América y Oceanía fueron muy poco ocupados. Por esa razón, en el siglo XVI comienza la ocupación a partir del llamado descubrimiento de Colón a fines del siglo XV. Europa, los reyes europeos van a derramar prácticamente enorme cantidad de población que debe hacerlo por diferentes razones. Sin embargo, los reyes de España y Portugal lo hacen de un modo diferente. Directamente son ellos los dueños de los territorios y quienes determinan cómo se va a hacer el poblamiento. Por eso queda muy restringido solamente a ellos. Mientras que Francia y especialmente el Reino Unido y Gran Bretaña permiten a sus ciudadanos que ocupen los nuevos territorios, los cuales por diferentes motivos tratan de ocuparlos. Hay también lo que llamamos una inmigración forzada, la de los negros esclavos africanos que han llegado en calidad de esclavos. Ahora sí vamos a hablar de la inmigración que se produce en el siglo XIX, cuando los estados nacionales obtienen su liberación de las capitales europeas. Tienen todas las clases dominantes una premisa fundamental, que es la de ocupar estos vastos territorios con población predominantemente europea, blanca. Vamos a considerar entonces lo que estábamos diciendo, tres estados nacionales dentro de lo que es América. En el norte, América del Norte, Estados Unidos de Brasil y la República Argentina. ¿Qué hace los Estados Unidos? Tiene una rápida expansión desde la costa del este hacia el oeste. Como decíamos al principio, Estados Unidos es un territorio de migrantes, por cuanto los reyes permitieron a las personas que ocupen los territorios y por eso son los primeros que se van a independizar en 1776. Ellos entonces comienzan la ocupación desde el este hacia el oeste. Lo hacen a través de distintas maneras. Previamente han ido ocupando los territorios, ya sea por compra, como Luisiana, que lo hacen a los reyes de Francia, como los últimos territorios, Arizona, a los reyes de España. También le han comprado a Inglaterra y también a Francia. Por supuesto, otra parte es por guerras al estado naciente de México. ¿Cómo hacen entonces ellos el modo para que vengan la población blanca a Estados Unidos? Dos modos. Una, las leyes de nacionalidad y las otras, las leyes de ocupación de las tierras. Cuando hablamos de leyes de nacionalidad, está claro, Estados Unidos en la primera ley, a pocos años de lograr su independencia, ya en 1790 determina darle la nacionalidad a toda persona blanca de buen carácter que residiera durante 2 años en su territorio. Entre 1820 y 1920 llegaron legalmente a Estados Unidos casi 40 millones de inmigrantes. Imagínense ustedes la cantidad que llegaron sin que sean reconocidos como tales. Si bien aumentan en realidad algunos años los exigidos para lograr la nacionalidad, a veces 5 años, a veces un poco más, un poco menos, se mantiene siempre la propuesta inicial de las leyes de nacionalidad. La otra, la gran discusión política, es respecto a la ocupación de las tierras. En ese siglo XIX hay dos grandes propuestas y los dos partidos que se mantienen hasta la actualidad. El Partido Republicano, predominantemente en el norte de Estados Unidos, planteaba pequeñas extensiones para lograr muchísimos propietarios que ocupen las tierras y las desarrollen. Paralelamente a esto, recordemos que se estaba dando el desarrollo industrial. Y por otro lado, los norteamericanos pensaban que la única forma de lograr el mayor trabajo era terminar con la esclavitud. Eso fue en el año 1862-65. El Partido Demócrata, que es el que estaba al sur, es el que pretendía enormes extensiones con esclavos por el tipo de trabajo que ellos realizaban. La Guerra de Secesión del 60 al 65 termina con el triunfo de los republicanos y, por supuesto, el triunfo de su propuesta. Ahora vemos las leyes de ocupación de tierra.
Las distintas formas fueron, antes de 1840 se hace un sistema de subasta en el cual directamente las tierras que iban conquistando, logrando por compra, por lo que fuera, las subastaban. El gran problema fue que aumentaban demasiado los costos y no se lograba lo que ellos querían, que eran los pequeños propietarios y la ocupación efectiva del territorio. En 1841 entonces se da el acta de preeminencia, que es el derecho del primero que lo ocupaba. Tampoco dio mucho resultado. Entonces, en 1850 sacan una nueva ley que se llama de reclamación y ocupación, que le permitía directamente ocupar los territorios. Eso comenzó en Oregón, que está ubicado sobre la costa del Pacífico, pero atrajo a muchísimos inmigrantes, en particular los asiáticos. En 1854 se produce otra ley, que es que aquellas tierras que no se ocupaban debían bajar el costo año tras año. Por supuesto que lo más importante fue en 1862, esa ley que hemos visto recién, un certificado. Esta ley es la ley de desarrollos rurales. Esta ley fue promulgada en 1862, el 20 de mayo, por Abraham Lincoln, en plena guerra de secesión. Cualquier ciudadano, determinaba esta ley, podía obtener 65 hectáreas. Las condiciones eran permanecer en el lugar 5 años. No haber empuñado nunca las armas contra el país, no nos olvidemos que estaban en guerra, y 21 años de edad las personas que iban a participar. Debían construir una casa a su propio costo, trabajar la tierra. El costo era de 8 a 10 dólares, pero en forma simbólica, que se entregaban en el momento en que se ocupaba. Y al cabo de los 5 años, después de la producción y todo, se establecía un precio que siempre resultó ser muy módico. Esta ley fue la que atrajo en gran cantidad a la inmigración. Llegaron europeos, algunos asiáticos se les permitió, que eran aquellos que eran hijos de los que ya vivían en América. Lo mismo que los esclavos liberados. No nos olvidemos que ya en el año 62 se había determinado la libertad y algunos estados previamente. También, por eso está la imagen al costado, de las mujeres solteras. Es el típico rancho que tenían que construir. Canadá en 1872 toma ese ejemplo y hace ese mismo tipo de leyes. Sin embargo, no nos olvidemos que había un problema que es el de toda América, que más que el problema es la determinación de qué hacer con las poblaciones nativas. En 1887, entonces, se hace la Dewey's Act, en la cual se determina que al paso del ferrocarril desde el este hacia el oeste para ocupar total y absolutamente el territorio, se le va a permitir a aquellos constructores particulares varios kilómetros al costado de la ruta. Se constituyen entonces enormes territorios, aunque no demasiado buenos, como reservas para los indígenas. Y el restante territorio se hizo a través de un sistema que hemos visto mucho en las películas, que es el Land Rush, que es la carrera por la tierra, donde 50.000 personas llegaron a ocupar 8.000 kilómetros cuadrados. Hacia 1934, más de 1.600.000 ciudadanos norteamericanos recibieron territorios por un total de 109 millones de hectáreas, equivalente al 10% del territorio nacional. Podemos hablar de leyes de inmigración. Sin embargo, las leyes de inmigración lo único que hicieron, y se hacen a partir de 1875, cuando ya ha llegado la mayor cantidad de población, que realmente la que ellos querían, que era la población blanca. Entonces, las leyes en realidad son para impedir la llegada, por ejemplo, en el año 75, de personas indeseables. Los criminales y prostitutas en particular. En el 82 hay una clara ley de exclusión de los chinos, en la cual directamente debían ser deportados. En el 55 también, como una forma de evitar la llegada de personas, decían con contratos de trabajo, en realidad eran agencias que los contrataban en otros países, terminaban a veces en condiciones de esclavitud. También después las otras leyes en el 88 es de expulsar a los inmigrantes que habían llegado en forma irregular. En fin, la última acta es la de 1893, una de las últimas de este siglo, no las actuales, en la cual directamente se le ponen ciertas condiciones: saber leer y escribir, tener una ocupación, qué estado civil tenía, traer dinero en efectivo y no tener problemas en cuanto a la salud física y mental. Bien, con esto damos terminados entonces la conquista y la ocupación del territorio de Estados Unidos. Ahora vamos a ver la ocupación en Brasil. En Brasil la ocupación comienza prácticamente a comienzos del siglo XIX, cuando todavía el
Argentina pertenecía al Virreinato del Río de la Plata. Y Brasil, hacia 1808, se traslada a la corte lusitana, o sea, la corte de Portugal, y establece el reino de Portugal en Brasil. El primer objetivo del rey Juan VI fue tratar de ocupar los territorios ubicados al sur. ¿Por qué razón? Porque no nos olvidemos que allí decíamos que estaba lo que sería el Virreinato del Río de la Plata y que en 1810 pasaría a ser el nuevo territorio de la República Argentina. El gobierno entonces de Juan VI promulga leyes de inmigración y colonización, en el cual controlarían la llegada de los inmigrantes y pagarían los pasajes a los colonos, incentivándolo con lotes de terreno gratuitos que ya estarían demarcados, subsidios en dinero o con instrumentos de trabajo. ¿Quiénes van a ser entonces los primeros inmigrantes europeos que van a llegar al territorio de Brasil? Van a ser los suizos. Son los primeros inmigrantes. Los suizos llegan en Brasil en 1819, oriundos de Friburgo, y por esa razón se llama la ciudad Nueva Friburgo o Nueva Friburgo. Eran en total 261 familias, totalizando 1.682 inmigrantes. Después ocupan un poco más hacia el sur, llegando a la zona de Santa Catarina. Tengan en claro que no sabemos exactamente la cantidad de suizos que han llegado, porque muchos salían y se figuraban como alemanes. Suiza tampoco llevaba un registro, recién, como sabemos, muchos cantones lo hacen, como el cantón del Valais, recién en 1871. También llegaron azorianos y alemanes. En 1829 se funda la primera colonia de inmigrantes alemanes. Bien, ahora entonces hablamos, cuando en 1822 el rey Juan VI, que se había vuelto ya a Europa, su hijo, Pedro I, el 7 de septiembre de 1822, establece la independencia de Brasil y por lo tanto pasa a ser una monarquía constitucional. A raíz de todas estas tierras que se habían entregado antes y otras en forma posterior, se hace en 1850 un intento de ordenamiento de las ocupaciones, dado que no tenían exactamente un control de todo y durante muchos años no hubo realmente un conocimiento exacto de la cantidad de tierras que se habían ocupado. No nos olvidemos que Brasil tiene un enormes territorios que están ocupados por una vegetación que impide la mayor parte de las actividades económicas. Algunas de ellas son básicamente la del café, que se movilizaba con esclavos. Por eso en 1831 se declara ilegal el comercio de esclavos. Y recién en 1871 se hace aquí la libertad de vientre de los esclavos, en el 85 la libertad de aquellos que tenían más de 60 años y en 1888 se abole realmente la inmigración. Entonces, cuando hacia 1850 el Estado brasileño comienza a plantearse qué es lo que pensaba hacer respecto a la población. Y allí algunos pensadores comienzan a determinar lo que se llamó la política de blanqueamiento o branqueamiento. Por supuesto que ahora, cuando habíamos hablado de que se había prohibido la mano de obra esclava, tuvieron que suplirlo con algo y plantearon entonces la llegada de los inmigrantes y por eso se planteó la necesidad de que sean blancos. Surgen entonces las compañías de colonización europeas, la mayor parte de ellas, pero que terminan siendo las únicas beneficiadas. El Estado, que estaba en ese momento bajo el rey, no toma la decisión a nivel nacional, sino que prefiere que lo hagan cada una de las provincias que componen el reinado. Se invirtió, dicen, muchísimo dinero para atraer gente al Brasil y siempre trataban de mostrar la imagen de un paraíso. Pero ¿qué es lo que ocurrió realmente con la llegada de estos europeos? El viaje de por sí, que se suponía que era pago por las compañías, terminó siendo pagado por quienes emigraban y llegaban en malísimas condiciones, con una dificultad para la adaptación,
las condiciones en las cuales al llegar tenían el territorio no era lo que se había planteado, por eso engañaron sobre el territorio, sobre los lugares donde estaban, y una de las cosas que influyó muchísimo fue el problema religioso, dado que estaba prohibido toda religión que no fuera la católica, a tal punto que se impedía levantar los templos o todo aquello que sirviera para la propagación de un culto que no fuera católico. Lamentablemente muchísimos estos europeos terminaron siendo mano de obra semi-esclava. Como les decíamos antes, había la política de blanqueamiento. En 1866, ya sí a nivel nacional, a partir del Río de Janeiro, surge la intención de cambiar la población, de mejorar la raza. Y hay un pensador, Aureliano Cándido Tavares Basto y luego Silvio Romero, en la que ellos dicen claramente: el inmigrante europeo, básicamente blanco, debe cumplir con su misión de salvar al brasileño de su inferioridad racial, al corregir a sus hombres y encaminándolos hacia el progreso y la civilización. El 17 de noviembre de 1883, la Sociedad Central de Inmigración se crea en Río de Janeiro, y esta sociedad funciona hasta 1891 y tuvo como principal objetivo eso: atraer población europea para transformar, también no solamente blanquearla, sino transformar a Brasil de un país latifundista, monocultor, en uno de sociedad con cultura múltiple y de pequeña propiedad. La gran ola inmigratoria europea sobre Brasil llegó a fines del siglo XIX y comienzos del XX. 5 millones o más se calcula de europeos. Nunca hay cifras exactas en ninguno de los países de cada cantidad de personas que llegan. La mayoría de los europeos que llegan son italianos, portugueses, alemanes, españoles, polacos, lituanos, absolutamente de todo. Entre 1877 y 1903 entraron a Brasil, dice, 1.900.000, casi 2 millones de habitantes, a un promedio de más de 71.000 personas por día. Fíjense ustedes que llegó un momento en que hasta los propios italianos, al llegar al país, los que tuvieron suerte y los que pudieron hacer, especialmente hacerse dueños de los inmensos cafetales, lograron entonces, o quisieron y atrajeron, enorme cantidad de italianos. Se dice que llegaron más de 1 millón en el siglo, a fines del siglo XIX o comienzo del XX. Y eso fue dentro de lo que se planteaba, y por eso estaba muy contento, el blanqueamiento de la población brasilera. Finalmente, en 1889, el hijo de Pedro I, Pedro II, fue depuesto y se formó la República de los Estados Unidos de Brasil. Casualmente, a unos pocos años después, en 1891, en un solo año llegaron 215.000 europeos a Brasil. Bien, ahora entonces, este es el panorama de Brasil. Vamos a comenzar a ver en nuestro país la inmigración en Argentina. Las primeras leyes que conoce, o decreto en este caso, es del 4 de septiembre de 1812, dictado por el Triunvirato. No vayan a pensar que había inmigración, simplemente es una especie de deseo. Dice artículo primero: se protegerá a los individuos de la familia que vengan de otros países para la ocupación, asegurándoles el pleno goce de todos los derechos del hombre en la sociedad, y a los extranjeros que se dediquen al cultivo de los campos se les dará el terreno suficiente. Recordemos, estábamos en guerra entre Buenos Aires y el interior, y por lo tanto todo eso fue a veces más de todo un deseo. Si nosotros vemos luego, acordémonos que en 1820 va a comenzar la anarquía en la República Argentina, que va a llegar prácticamente hasta 1852 en la batalla de Caseros. Entre 1820 y funciona hasta 1824, se crea una comisión de inmigración, pero que va a dar muy pocos resultados. Lamentablemente, sí arman comisiones, van a Europa, van a buscar, y por eso en el 21 se crea la ley del 22 de agosto que facilitaría el transporte de los inmigrantes. Lamentablemente, decía, el dinero que se invirtió en todo eso fue para las empresas que se habían hecho cargo. Buenos Aires, mientras tanto, estaba dueña del puerto, tenía la aduana y estaba en guerras permanentes contra el interior. Por eso en 1825 Martín Rodríguez toma un enorme empréstito a la casa Baring Brothers y se resuelve poner todas las tierras como garantía.
Por esa razón, el secretario y luego presidente Bernardino Rivadavia, que a la vez quería que las tierras sean ocupadas, determina la llamada Ley de Enfiteusis, por el cual enormes territorios pasan a poder de unas pocas personas que deberían pagar un canon, es decir, un derecho, por esa ocupación. Sin embargo, prácticamente como no va a haber grandes exigencias a pesar de todas las buenas intenciones respecto a cómo ocupar el territorio, termina todo esto siendo dueños enormes, pocas familias de enormes extensiones. Que lo continúa Rosas y facilita enormemente la ganadería, por cuanto ellos estaban relacionados con el negocio de los saladeros y de las carnes saladas, la grasa, el cebo, todo lo que se utilizaba. En 1852 termina acá el gobierno y en el 53 se promulga la Constitución Nacional, cuyo preámbulo, todos lo sabemos, dice que con todos los derechos son para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Es el único que es muy explícito y lo hace más claro todavía en el artículo 20, cuando se le conceden los mismos derechos de los argentinos a los inmigrantes, y en el 25 directamente se propicia la inmigración europea. Incluso Alberdi, que es el que escribe Bases y Puntos de Partida para la Organización Nacional, también lo dice, no europeos, porque hay, según él, europeos y europeos. ¿Cuáles preferían? Los europeos del norte, básicamente de habla inglesa o alemana. Pero eso se habían ido en una gran parte ya a América del Norte. Esto todo ocurre durante la presidencia de Urquiza, que van a comenzar entonces la actividad de inmigración en las diferentes provincias. La primera provincia que lo va a hacer es Corrientes. Ya lo había comenzado a caer un poco antes de que caiga el gobierno de Rosas, quien también había apoyado la propuesta de Pujol de celebrar un contrato con Brownes, en francés, en el cual traería población de ese país. Recién hacia 1855 llegan los franceses. Lamentablemente, cuando llegan no eran los terrenos que se le habían propuesto, se los corre de otro lugar, se los ubica cerca de la capital, cerca de Santa Ana, se llama, que es al lado de la capital de Corrientes, para el lado de Empedrado. Se funda la colonia San Juan. Sin embargo, no dura muchos años, por cuanto había grandes dificultades, no era el terreno, y después comienzan las acusaciones, especialmente de Pujol, diciendo que había traído a lo peor de los franceses. En 1857, Carlos Beck venía también con el mismo objetivo de tratar de ocupar territorio que se le habían ofrecido, por cuanto el contrato inicial decía que se fundarían 5 colonias, cada una con 200 familias. Brownes había traído ya las 200 primeras, que terminaron siendo 5 o 6 nada más, y este segundo contingente de Carlos Beck, al enterarse de eso, se detiene en Paraná, donde habla con Urquiza, y Urquiza el que lo invita a fundar la ciudad de San José. Como decíamos, siguiendo con las provincias, vamos a tomar la inmigración, que fue una de las más importantes en cantidad, en calidad, y porque también vinieron de distintos países, pero a nosotros nos interesa como suizo por la predominancia que hubo de los suizos. Esto hablamos de Santa Fe. Aquí se les cumplió en gran parte los contratos, a veces otras veces no, pero siempre terminaron por dársele territorios, posesiones, algunas pequeñas, mucho más pequeñas que la que se planteaba en Estados Unidos, de 33 hectáreas. Esperanza, San Jerónimo, San Carlos, hay muchísimas otras ciudades que crecen en estos territorios. Se da así efectivamente creación de pequeños y medianos propietarios, y aquí al costado vemos el monumento a la agricultura que está en Esperanza. Otra de las provincias que también atrajo gran cantidad de inmigración, y también de inmigración suiza, básicamente es Entre Ríos. La primera colonia que se funda gracias a la actividad de Urquiza es una en 1853, una colonia agrícola militar formada, traída por Vasco, muy cerca de Paraná, que termina por llamarse luego Urquiza. En 1857, ya lo habíamos visto, la colonia San José de Peiret, en la cual Peiret, es uno de los administradores más eficientes. En 1890 se funda la colonia Elisa, y como vemos siempre, en gran proporción estaban los suizos. En la inmigración en Buenos Aires estaba separada en este periodo de la República Argentina o de la
Federación Argentina, y en esa lucha se destacó un militar, coronel Silvino Olivieri. Entonces se resuelve con los soldados que habían llegado con él para combatir italianos que eran de Garibaldi. Se va a crear la Colonia Agrícola Militar Nueva Roma. Lamentablemente no estuvieron demasiado afianzados los propósitos, y ante la muerte de Silvino Olivieri fracasa la tentativa. En 1856 también, en febrero, ustedes ya lo saben, cuando un grupo de colonos que llegaban a Esperanza son los que se detienen en Buenos Aires y, atraídos por una comisión que estaba trabajando, fundan la colonia suiza en Paradero. Finalmente, luego, por supuesto que había otras provincias. Buenos Aires tiene otras actividades, Córdoba también va cayendo en la medida que va pudiendo, pero son todos esfuerzos individuales, lo mismo que Chubut. No nos olvidemos, por otro lado, de que recién a partir de 1880 es cuando se ocupa el territorio argentino con enormes lugares que tenían ocupado hasta ese momento los indígenas. Por lo tanto, cuando hablamos de la Argentina, eso es la franja central. En 1876, finalmente, entonces se hace la Ley de Inmigración durante la presidencia de Avellaneda, en la cual se van a determinar agentes de inmigración que van a tratar de atraer a aquellos europeos. Se forma una comisión de inmigración con un fondo de inmigración que va a crear, entre otras cosas, el Hotel de los Inmigrantes. Y se define claramente a los inmigrantes. Son todos aquellos extranjeros menores de 60 años de edad, buena moralidad, aptitudes físicas, que lleguen en tercera o cuarta clase de los barcos. Es decir, daban bien claras las condiciones, que debían ser europeos, que tuvieran cierto sentido de cierta economía para poder afrontar este desafío. Sin embargo, ¿cuáles fueron los inconvenientes en la ocupación? Al comienzo de la ocupación, por 1853, la tierra todavía no tenía tan alto precio, pero a medida que se fueron fundando colonias, se probó que la tierra era buena y que podíamos nosotros ser una tierra de promisión, comienza a aumentar el precio de la tierra. Y los subsidios que se habían previsto para el transporte terminaron siendo para esas compañías que se quedaban con la mayor cantidad de dinero, y después con subsiguientes problemas con aquellos inmigrantes. Por eso entonces también se prefirió la inmigración espontánea, para no tener que traer contingentes ya que venían desde Suiza o desde Europa con un contrato prehecho. Por eso entonces podríamos ver cuáles son las semejanzas y diferencias en la ocupación del territorio americano. Si nosotros nos podemos ver cuál fue la única gran semejanza, se privilegió en todo esto siempre a la raza blanca. ¿Cuál fue la enorme diferencia? Que la desigual apropiación del territorio. Finalmente vamos a hablar de la inmigración suiza. ¿Por qué? Porque en 1872 el inspector de colonia, Guillermo Wilken, registró 16.678 extranjeros que estaban habitando en 34 colonias en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Y los suizos eran la tercera parte. Pero fíjense ustedes lo que habíamos hablado antes, que se prefería la inmigración espontánea. En 1890, relacionando todo eso, se cambia la legislación y se trata de favorecer la inmigración espontánea para evitar, decía en algunas resoluciones, el espíritu suizo. ¿A qué se refería con el espíritu suizo? Eso que podemos ver ahí a un costado. Un labrador con un fusil en hombro dispuesto a defender sus derechos. Fíjense ustedes, hay una carta de Mauricio Ganet, un carpintero, que llega a Esperanza hacia 1870, y en 1885, el primero, dice, el 5 de enero de 1885, dice: el primer día, refiriéndose al 1 de enero de 1885, cuando llega o arriba el ferrocarril a la estación de Esperanza, me hacía acordar a la tropa negra del Sonderbund del año 1847 en nuestro cantón. Triste recuerdo. Se acordarán las razones por las cuales muchos suizos emigraron. Esperanza está floreciente a causa de la protección del gobierno nacional. ¿Por qué?
Bueno, en la carta lo explica claramente, había una legislación que habían hecho la provincia de Santa Fe para que todos los municipios de menor cantidad, de menos de 4.000 habitantes, debían pasar los dineros a la provincia, digamos, al gobierno de la provincia. Era, dice la carta, era para apoderarse de los ahorros de los colonos, quienes pidieron protección al gobierno nacional, que intervino, y el gobierno de la provincia fue obligado a anular esta ley tiránica. Lo habían obligado con fusiles. Ahora fíjense ustedes la situación por la cual hablábamos y denunciábamos los aumentos de la propiedad. Han hecho 11 millones de nacionales o piastras a fuerza de deudas. Se han vendido todas las tierras públicas hasta la última pulgada a vil precio, sin la medición que la ley exige. No tenemos más que agachar la cabeza y pagar, pues han aumentado las patentes y los impuestos. Yo, por mi pequeño trabajo, debo pagar 20 nacionales de patente. Hay grandes establecimientos y comercios que pagan 1.000 a 1.500 nacionales, y a pesar de todo esto, deben 18 meses de sueldo a los regentes, porque ellos son los menos. Los regentes eran los maestros. El hermano de él era el maestro Gregorio Augusto Donet. De gran recuerdo para la comunidad esperancina. Gracias. Bueno, ahora seguimos escuchando a la profesora Celia Emma Bernas bajo el título La Colonia San José y la voz del inmigrante. Vamos a poder compartir en dos tramos. Primero, un PowerPoint sobre su vida y luego grabada su charla, que es interesante en grado superlativo. Así que bueno. ¿Listo? Si hablamos de historia, de epopeyas inmigratorias de la colonia San José, nos referimos a Celia Bernas. Ella es sinónimo de todo eso y mucho más. Buena persona, solidaria, amiga de sus amigos, con una sensibilidad especial y merecedora del respeto de toda la comunidad. Celia Emma Bernas, Chela para otros, nació en la colonia San José y se crió en el campo, en el seno de una reconocida familia y rodeada del cariño de sus padres, hermanos y abuelos. Cursó sus estudios primarios en la escuela número 5 Nicolás Rodríguez Peña y hasta tercer año en el Colegio de las Hermanas del Niño Jesús en esta localidad. Posteriormente se trasladó a la ciudad de Concepción del Uruguay para cursar cuarto y quinto año del magisterio en la escuela normal. Su título de profesora de historia lo obtuvo en el profesorado en Paraná. Se desempeñó como docente en la Escuela Normal República Oriental del Uruguay de Colón. Durante 40 años me sentí muy feliz dando clases, comentó en alguna oportunidad. Formó parte de la Comisión de Festejos del Centenario de San José en 1957 y como tal participó del descubrimiento de una placa recordatoria en el antiguo puerto de la colonia. El objetivo de la comisión fue la creación de un museo que atesorara toda la historia y los sueños de los que vinieron, y Celia participó activamente de esa misión. Además de ser gestora y miembro de la comisión del Museo Histórico Regional, es integrante fundadora del Centro Saboyano, del Centro Valesano y de la familia piamontesa de San José. Investigó el proceso inmigratorio del siglo XIX que dio origen a la colonia San José. Esta incursión en los archivos locales, provinciales, nacionales y europeos le permitió encontrar documentación valiosísima sobre la inmigración e hizo que tuviéramos el placer de que publicara más de 30 libros, dando a conocer el movimiento poblacional de la región. Hasta el día de hoy, cada visitante extranjero o investigadores que llegan a la ciudad la citan como autoridad en el tema.
También es anfitriona de los embajadores de Francia y Suiza, quienes nos visitan permanentemente. En el año 1991, en ocasión de realizarse el Congreso Mundial de Migración en Suiza, Celia disertó ante estudiantes asistentes de todo el mundo en la Universidad de Ginebra. El tema de la exposición fue el rol de la mujer en la emigración. Innumerables son los reconocimientos que obtuvo a lo largo de su trayectoria. El Centro Valesano, en julio de 2007, la distinguió por la publicación de su libro El silencio del abuelo. La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de San José, el 2 de julio de 2012, la homenajeó haciéndole entrega de una placa al inaugurarse la Casa Museo de la antigua administración de Alejo Peiret. Por sus investigaciones sobre la vida de los colonos europeos que llegaron a las orillas del río Uruguay, el diario 1 de la ciudad de Paraná le otorgó el premio Escenarios 2014 en el marco de la 10ª edición de los mismos. Recientemente, Celia ha sido destacada por la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos, propuesta por la diputada provincial licenciada Miriam Lambert. En el marco de la conmemoración por el Día de la Mujer, el área de la mujer de la Municipalidad de Colón propició una encuesta para que el pueblo pudiera votar a quien considerara la mujer más importante y representativa de nuestro departamento. La persona más votada fue Celia, y el 15 de marzo, en la Cámara Legislativa Provincial, recibió esta distinción, que se sumó a tantas otras que tienen su trayectoria y que cristaliza el reconocimiento y cariño que todos sentimos por ella. En el acto fue acompañada por familiares y amigos, y toda la sociedad acompañó con beneplácito este reconocimiento. Conocida y honrada por sus investigaciones, tanto en su ciudad natal como en todo el país y en Europa, siempre ha mantenido un perfil muy bajo, pero un profundo conocimiento, respaldado por su fructífera bibliografía, en la que nos cuenta episodios de su historia personal. Uno de ellos, el protagonizado por su abuela. Celia cuenta que la gente del pueblo le pedía que escribiera esas historias para que no se perdieran y pudieran ser transmitidas en el tiempo. Mi familia me contaba cosas, historias de los que habían quedado en Europa. Nosotros vivíamos en el campo y mi padre siempre llevaba consigo una billetera en el bolsillo trasero de su pantalón. Me preguntaba qué tendría esa billetera y me daba mucha curiosidad. Finalmente descubrí que en ella había una carta de mi abuela, donde decía que apenas tuviéramos dinero, que se lo manden, que ella quería venir también para acá. Desgraciadamente mi abuelo murió a los 5 años de llegar a esta tierra y no logró ir a buscarla. Esa carta me conmocionó. Mi abuela decía: no hay noche que no derrame lágrimas y lágrimas, un mar de lágrimas, pensando en ustedes. Y esto tocó mi sentimiento de descendientes de inmigrantes. Celia Emma Bernas Bruchet, profesora jubilada, historiadora, descendiente de suizos valesanos por su línea materna y saboyana por la paterna, es una investigadora insaciable. Disfruta del placer de recordar escribiendo, como lo expresa al hablar de uno de sus libros, Tiempos de Colonia. También podemos nombrar varios más: La colonia San José y la inmigración europea, Papeles de un inmigrante, Figuras representativas de la colonia San José, Historia de San José y Colón, San José y el Tiro, Alejo Peiret, administrador de la colonia San José,
Urquiza en la colonia San José, la iglesia de San José, los franceses en la colonia San José, traducido al francés por su sobrina Laura Bernas, el idioma en la colonia San José y el silencio del abuelo, en el que nos dice. Y así pasaban los días, envueltos en el manto del trabajo reparador que nutría las horas con una dosis considerable de optimismo. Pero en los atardeceres, cuando la calma todo lo abarcaba, en la serenidad final de la jornada, algo flotaba en el ambiente, angustia o tristeza, nunca se supo qué. Muchas gracias, Celia. Estamos en la colonia San José, provincia de Entre Ríos. Vamos a explicar un poquito algo de lo que fue el proceso migratorio en el año 1857, que es la época en que se produjo la llegada de suizos, saboyanos, piamonteses y algunos otros inmigrantes de otras naciones. Resulta que en ese año, o en esa época diríamos, Europa pasaba por situaciones muy difíciles, especialmente en Suiza, porque había problemas con la naturaleza. El río se había desbordado y se inundaban los pueblos. Las montañas se sacudían como queriendo desprenderse de algo. Eran como terremotos que afectaban a los pueblos y los aludes se precipitaban sobre la gente, haciendo un estrago fatal. Además, había guerras, especialmente las guerras religiosas en ese momento, y también faltaba trabajo, porque los suizos ya no tenían más la ley de los mercenarios, con la cual ellos podían trabajar y darle de comer a su familia. Y justo en ese momento se produce la aparición de casas contratistas que buscaban inmigrantes para ir a América, porque América se ofrecía con todo su esplendor de sus riquezas naturales para recoger a aquellos que querían trabajar. Por eso surgió ese evento tan milagroso en que se anotaron todos aquellos que querían venir a América en busca de un porvenir mejor. Ellos amaban mucho su patria, y aunque las montañas los golpeaban continuamente, ellos la amaban igual. Eran admiradores de su naturaleza. Eso les dolía un poco dejar, junto con las tumbas de sus ascendientes, de sus padres, sus amigos, y tener que viajar tan lejos como era cruzar el Océano Atlántico para llegar a América. Pero lo hicieron con mucha valentía, con mucho sacrificio, con mucho coraje. Tanto el hombre como la mujer y sus hijos prepararon sus baúles, pusieron lo elemental para vivir, por ejemplo, las ropas, las herramientas, los utensilios, los recuerdos. Algunos traían el libro de misa y adentro le ponían el mechón de su madre que quedaba en Europa
y así lo llevaban de recuerdo. La cuestión es que para el 1857 decidieron embarcarse en busca, como dirían los poetas, de la rama florecida del verano. Pero acá encontraron espinas. Después de haber cruzado el Atlántico, muchos de los cuales los inmigrantes no lo conocían al mar, porque vivían siempre en los valles de las montañas, llegaron, después de muchos días de sacrificio, a América. Algunos viajes fueron muy buenos, pero otros muy, muy tristes, porque los barcos no tenían las comodidades suficientes para alimentar y atender a los tripulantes. Por ejemplo, les faltaba agua dulce, les faltaba comida, y vivían en buhardillas, se puede decir, amontonados, hasta 6 u 8 personas en una sola cama. Algunos pasaron muy triste la travesía. Otros, que venían en barcos diferentes, pasaron bien, porque hay que recordar que en ese año, 1857, vinieron varios barcos, vinieron 5 con inmigrantes, y se embarcaron en el puerto de Havre, en Francia, pero a veces los bultos, los baúles, lo que traían, eran tan pesados que los capitanes decían: este barco tiene mucho peso, y debían dejar los baúles o las herramientas en el puerto. Eso fue verdaderamente muy triste. La cuestión es que llegaron al Río de la Plata, y aunque el destino primitivo era Corrientes, se cambió esto porque Corrientes no conservó el contrato que había realizado antes. Entonces le pidieron a Urquiza, que en ese momento era el gobernador de la zona, a ver si los podía ubicar. Y efectivamente les dijo que sí. Urquiza precisamente estaba en la campaña de traer inmigrantes que trabajen la tierra, porque en la Argentina en esa época había muchos ganaderos, hombres de a caballo, pero no que trabajaran la tierra. Quería labradores, Urquiza, y acá se dio el caso. Esta gente venía para trabajar, especialmente la tierra. Y se los ubicó primeramente en el Ibicuí, pero esta zona era negadiza, pantanosa, no era conveniente. Entonces, ante el pedido de los mismos inmigrantes, fueron trasladados un poco más al norte, es decir, a la zona donde hoy estamos. Acá los recibió Zurigues, que era un francés que se había venido antes para trabajar con Urquiza. Desembarcaron en la llamada Calera Espiro, en la costa del río Uruguay, y por supuesto no había hospedaje, solamente había un galpón de un hombre que explotaba la cal y que él lo ofreció para las mujeres necesitadas. Los demás tuvieron que hacerse, con los árboles que eran abundantes en la costa, hacerse una especie de ranchos utilizando ramas y hojas para pasar los primeros días. Y utilizaron ellos los baúles, las frazadas, las sábanas que traían para protegerse. Inmediatamente se les dio el terreno que cada uno aspiraba. Podían comprar o una concesión que eran 27 hectáreas, o la mitad o un cuarto, lo que puedan. Y el que no tenía dinero suficiente, Urquiza le hacía un préstamo. Podían usar igual el terreno que querían y lo pagarían en adelante con las cosechas,
que las cosechas en realidad fueron después muy abundantes, porque si bien en la costa solamente encontraron, como decía, espinillos y anduay, pasando el bosque costero, la tierra estaba limpia y era sumamente fértil y nunca había sido trabajada. Entonces, cuando cada uno tuvo el lote que le correspondía de acuerdo a sus aspiraciones, comenzaron las plantaciones, especialmente con lo que soñaban, los trigales, la plantación de frutales, el lino, el maíz que aparecía como centinelas en medio de la llanura, observando el trabajo de los colonos. Y por suerte, al principio, las cosechas fueron abundantes. Entonces, podían pagarse en terreno o en cuotas, como quizá le había manifestado. Todo preveía una situación muy buena, progresista, pero de repente aparecieron las langostas. Eso no lo habían tenido en cuenta. Mangas muy grandes que en un minuto barrían con todo lo plantado. Era así, una decepción. Pero el inmigrante tuvo siempre mucho coraje y no bajó los brazos. Volvieron a plantar y volvieron a obtener cosechas necesarias para vivir y para pagar sus tierras. Porque una cosa importante que yo siempre destaco, Urquiza quería que estos colonos sean dueños de sus tierras. Es la forma de que el hombre trabaje con gusto en su propia tierra, en su propiedad. Y así fue. Así que, instalados en la zona, empezaron a construirse después sus casas mejores. Y aprovecharon piedras que había en ciertos lugares. Así que los cimientos, casi todos fueron hechos con este material que abundaba también. Entonces, hoy día podemos todavía observar algunas de esas casas que construyeron en un principio, porque las rocas que utilizaron para los cimientos pudieron mantenerse hasta el día de hoy. Por ejemplo, hoy podemos observar la casa de la administración totalmente hecha en piedra. También casas de vecinos muy hermosas que se conservan intactas, como la de Crepí y la de Michelou en la costa. Pero los colonos enseguida pidieron una iglesia, porque eran todos muy católicos, muy creyentes, y querían también un sacerdote para poder consultarlo en sus necesidades espirituales. Y junto a la iglesia surgió la escuela, porque en la misma construcción de la iglesia, el maestro, los pocos que había, daban también clases y se turnaban con el sacerdote para después dar la misa. Pero los primeros maestros en realidad fueron aquellos mismos inmigrantes que sabían escribir. Entonces le enseñaban a sus hijos y a los vecinos las primeras letras y el nuevo idioma, porque acá se hablaba el castellano o español, como decíamos, ¿no? Entonces el patois que ellos traían, o el francés, tenían que dejar de lado los hijos, porque los maestros que surgieron enseñaban el idioma local. Así que la iglesia vendría a ser una de las primeras instituciones que surgieron en la colonia. Pero después surgieron otras también, bueno, junto con las escuelas, surgió el tiro, porque los suizos eran amantes del tiro. Y en el año 1859, es decir, a los 2 años que estuvieron acá, construyeron
un tiro en el cual practicaban como deporte, porque acá no iban a la guerra. Según el contrato que firmaron con Urquiza, estaban exentos de toda guerra del interior. Entonces, ellos también emplearon el tiro para cazar, que había abundancia de aves que podían proveerlo para la alimentación. Ahora, en la alimentación Urquiza también nos ayudó mucho, porque les buscó los animales correspondientes, tanto caballos como vacunos, y así pudieron hacer como primera industria, diríamos, la manteca y el queso. Y con lo cual, con la leche obtuvieron comida para todo el año. Y con el maíz obtenían lo necesario para la polenta, que era una de las comidas más lógicas y más usuales que los inmigrantes practicaron. Además, hortalizas de todo tipo. Y lo sobrante lo vendían en Concepción del Uruguay, que era la ciudad más cercana que había. Y por supuesto, en aquella época no había transportes, entonces iban a pie. Los hombres ponían un canasto en cada brazo, lo llenaban de legumbres o quesos o huevos, vendían en Concepción del Uruguay y traían lo que necesitaban para vivir acá, que no lo podían construir, porque ellos eran muy, muy habilidosos. Se construían todo lo necesario para vivir, por ejemplo, las herramientas. Cada uno instaló su yunque en la casa o su molino harinero. Y así que las herramientas las hacían ellos con el hierro que los proveía Urquiza. Y de ahí salieron los primeros arados, las asadas, las guadañas, los picos, el hacha, en fin, lo necesario, y las rejas para el arado. Así que ellos se hicieron lo necesario para vivir. De manera que desde un principio tuvieron lo imprescindible para su vida nueva. A su vez, algo interesante entre ellos era que se ayudaban mucho. Es decir, fueron muy solidarios, muy generosos entre ellos. Por ejemplo, en las cosechas, todos los vecinos ayudaban al que estaba cosechando. Después venían, al terminar la cosecha, una gran reunión familiar. Entre las que más destacó fue la deschala, es decir, deschalar el maíz y después molerlo. Y siempre se hacían en esas actividades fiestas bailables y comida que acercaban a los colonos y a su vez iban olvidando aquello que dejaron en Europa, porque indudablemente que tuvieron que luchar contra la nostalgia. ¿Quién no se iba a acordar de lo que quedó allá? Pero acá se unieron para trabajar juntos y hacer la vida más común, o más solidaria, más en comunidad, practicando la amistad especialmente y la ayuda mutua. El problema de la educación fue muy importante. Cuando se establecieron las primeras escuelas, al final del año se hacían las fiestas de fin de curso en la plaza. Y las autoridades, que en ese momento eran los mismos colonos, pronunciaban los discursos para darle los premios a los mejores alumnos. Y se destaca el discurso siempre de Francisco Crespí, que decía que la instrucción vale más que las riquezas. Y le pedía por favor a los padres que hagan leer a sus hijos y que cuenten lo que leen, para que no olviden
que debían instruirse todos juntos y en común para hacer de esta colonia una población progresista. Existieron maestros de mucho renombre, entre ellos los Christen, que eran excelentes maestros, muy buenos. Pero el que quería ir a estudiar algo superior en el secundario, tenía que viajar a Concepción del Uruguay o a Buenos Aires, porque acá no había colegios secundarios o enseñanza superior. Y con todo surgieron inmigrantes con buena preparación. Algunos fueron ingenieros, otros médicos, surgieron varios maestros, en fin. Practicaron lo que tanto querían, que el alumno, el chico, se amoldara a esta nueva situación, pero en base a la educación, en base al estudio. Y surgieron varios. De manera que la vida en la colonia se hizo en base a la solidaridad. Tuvieron un problema bastante triste, que fue cuando un grupo de personas, por discrepancias de ideas, lo mataron al padre Cot. Eso fue trágico, muy doloroso. Pero pudieron salir adelante y tener otros nuevos sacerdotes. Bueno, cuando nosotros estudiamos esta parte de la historia, no podemos dejar de olvidar a aquellos ancianos que llegaron a los 80, 90 años y que recordaban en silencio lo que habían dejado allá y lo que estaban haciendo acá. Yo tuve la oportunidad de conocer a varios sentados en la puerta de su casa, con la mirada lejana, como buscando esa extraña geometría de las montañas. Y uno le preguntaba, ¿qué recuerda de su tierra? Y con la mirada lejana, la cara llena de arrugas y unas lágrimas en los ojos, decían, ¡ay, mis montañas, mis montañas! Era algo que lo llevaban en el corazón. Pero también reconocieron que acá los hijos tenían porvenir, tenían propiedades y podían estudiar y podían avanzar. A su vez, si uno busca en ese inmigrante qué nos dejaron, pienso que lo más importante son los valores que dejaron, que nosotros heredamos. Valores que dignifican al hombre, el amor al trabajo, el amor a la familia, el amor a Dios. Por lo tanto, la vida del inmigrante nos ha quedado a nosotros como un recuerdo emocionante, porque nos han dejado esa sensación de generosidad, de amistad, que nosotros como descendientes debemos cultivar. Bueno, siempre es un placer escuchar a Celia. La verdad que emociona cada vez que uno la escucha. Bueno, eso era todo lo que teníamos para ofrecerles. No sé, invitamos a Hugo Donés si quiere decir algunas palabras. Sí, en principio, si queremos continuar con esto, va a venir el tema de las preguntas. Me parece que podríamos continuarlas. Y en este pequeño espacio que queda, agradecer, por supuesto, sobremanera a Miguel y a Celia, que realmente nos han brindado una charla extraordinaria. Lo mismo que a vos, Gloria, y a Marcelo, que llevaron a cargo
la parte más organizativa. Pero también agradecer lo de Christopher y todos los que están haciendo escucha de esta reunión. Pero yo invitaría para que se enganchen, por las preguntas que pueda haber, en un próximo bloque, que me parece que hay que recordarlo, están quedando 2 minutos, creo, algo así. Así que utilicemos este espacio para esas preguntas y después se reengancha con el mismo código. ¿Puede ser, Gloria? No sé lo que dispongan por ahí, no sé, capaz que podríamos ir finalizando, o salvo que surjan preguntas. Por eso las preguntas, digo yo, capaz que algunos tienen inquietud. Total, llevaremos el tiempo que llevan las preguntas en el tercer bloque. Digo. No sé qué, Marcelo, ¿es posible eso? Sí, Hugo, se puede hacer, salir y volver a entrar. Hay una pregunta sobre dónde se pueden conseguir los libros en Buenos Aires. Es Celia. En Buenos Aires, no sé, acá sí tenemos en el museo. Nosotros acá enviamos los libros por postal, si alguien desea. ¿Preguntas? ¿No hay? Entonces sí terminaríamos acá. No sé si hay escrita ahí. No aparecen escritos. Bueno, se podría finalizar si no hay alguna preguntita ahí. Pasemos Reitero el agradecimiento a todos, sobre todo a Celia, un saludo muy grande, ¿no es cierto? Un agradecimiento grandísimo de parte de entidades valesanas, ¿no? Y a Miguel también, por supuesto. Museo. Acá lo pongo. Bueno. Hugo, están preguntando si hay próximas charlas. Sí, vamos a hacer una cuarta charla dentro de 2 sábados. Está pendiente San Jerónimo y San Carlos. ¿No es cierto? Así que en la próxima charla sería San Jerónimo, San Carlos, y no sé si alcanzaremos a redondear, porque evidentemente el tiempo es corto y fueron extraordinarias. Yo creo que acortarlas era una picardía. Así que, bueno, yo estoy muy contento de esto acá, por lo menos, y creo que es lo que percibo en la mayoría de la gente. Así que estaríamos invitando para dentro de 2 sábados un nuevo encuentro. Sí. Seguro. No sé si... Perfecto. No sé si esta hora o una hora posterior, después fijaremos el horario, pero notificaremos, ¿cierto? Porque ya se viene el verano. Así que los invito para que dentro de 2 sábados continuemos con esta serie de charlas, ¿no? Como no, bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenísima. Sí, hermosa la charla, hermosa. Muy linda, sí. Un cariño muy grande para Celia, que siempre estuvo acompañando entidades valesanas argentinas, siempre estuvo en nuestras reuniones. Así que un cariño muy grande para ella. La verdad, emocionante lo que dice. Porque lo que dice antes de pasar por la cabeza, le pasa por el corazón. Exacto. Y ahí tenemos otra institución, la tía Meki.